¿Qué es un marco de referencia? El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone todos los antecedentes, las teorías, las regulaciones, el alineamiento de un proyecto de investigación, de un programa, de acción o de algún proceso. El marco referencial también es conocido como marco teórico, estado del arte o estado de los conocimientos. Este componente de la investigación se debe formular luego de aclarar el planteamiento del problema y los objetivos. El marco de referencia tiene como principal función recopilar todos los antecedentes de un tema de estudio. Por ejemplo, teorías, experimentos, datos, estadísticas, encuestas, etc. Al hacer esto, el investigador puede identificar vacíos e interrogantes por explorar que justifiquen su proyecto. Asimismo, puede identificar una tradición teórica consolidada para poder fundamentar su hipótesis. El marco referencial contiene un conjunto de elementos conceptuales, entiéndase ya como leyes, principios, sentencias, paradigmas, categorías y modelos referidos al problema de investigación. Dicho conjunto define y expone y anuncia de manera lógica los fenómenos del mundo al que pertenece el tema que se quiere tratar. Cada uno de los elementos se debe relacionar entre sí y construir una estructura identificable. Realizar el marco referencial es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aclara los puntos que ya otros trabajos han tocado y permite el acceso a información básica para poder comprender el tema que se quiere tratar, entre otros puntos situados en un proyecto de investigación, en un marco general de alguna ciencia y técnica. Para realizar un marco referencial deben identificarse las fuentes a consultar, así como los autores. Procurar manejar fuentes confiables y organizar las ideas redactando de manera clara, concisa. Producción documental. Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental. Esto es en documentos de cualquier especie. Metodología de investigación. Método lógico deductivo. Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares que a partir de la vinculación de juicios el papel de la deducción en la investigación en este caso es el doble. Primero, consiste en encontrar principios desconocidos a través de los conocidos. Y segundo, también funciona para descubrir consecuencias desconocidas de los principios más conocidos. Etnografía, también conocida como investigación etnográfica, surgió como un concepto clave para la antropología, para el mejor rendimiento de la organización y construcción del significado de distintos grupos y sociedades. La originalidad metodológica consiste en la implicación del propio investigador en su autoinstrumentación. El trabajo etnográfico implica gran rigor teórico, técnico, metodológico, hablando y haciendo una apertura a la flexibilidad para ver, registrar y posteriormente analizar las situaciones que presentan los diferentes individuos o los diferentes grupos que no se pueden explicar con elementos teóricos previos y que su metodología implica la superación del dato. También se habla del registro a través de las interpretaciones de sus significados. Por esto, la etnografía requiere de la inmersión completa del investigador dentro de la cultura y de la vida cotidiana de las personas y objeto de estudio, sin olvidar y delimitar que en la medida de lo posible el distanciamiento conveniente que le permita observar y analizar lo más objetivamente posible, guardando las proporciones y teniendo en cuenta el estado actual en que se encuentra. Para realizar un marco de referencia debemos tener en cuenta tres tipos de referencia. La primera, referencias a obras capitales de otras investigaciones sobre el tema a saber, es decir, tipos de investigaciones ya sean teóricas como por ejemplo culturales, históricas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, etc. Como segundo, debemos tener en cuenta las referencias a la experiencia o datos previos más relevantes, es decir, tanto a nivel público como a nivel privado. Como tercero, debemos tener en cuenta las referencias a los documentos del Estado que aborden las políticas culturales o términos relacionados, ya sean arte, educación, etc. Entre estos documentos pueden estar la Constitución, lineamientos, planes de la nación, actas o etc. El marco de referencia
referencia también tiene una aplicación en instituciones, organizaciones, departamentos o áreas administrativas. En estos casos se constituyen de los documentos que establecen una base común en una organización de cualquier tipo. Se puede decir que se refiere a los criterios y modelos que rigen los enfoques, las operaciones o las tomas de decisiones. Si colocamos un ejemplo, un marco de referencia para el aprendizaje, enseñanza y evaluación de una institución, detallará los criterios para la elaboración de manuales para el aprendizaje y los parámetros para medir el conocimiento de los alumnos. Bueno, en el punto número 5 trata básicamente de la elaboración del marco referencial. Pero para elaborar este marco referencial o marco de referencia se necesitan unos puntos importantes para la misma. Hacer una revisión de la literatura histórica o teórica, contextos en el que apoyen lo que el investigador está diciendo. También informes o estadísticas sobre el tema que se está tratando. Otro punto importante es elegir una teoría orientada de estas literaturas revisadas. Otro punto es seleccionar los términos clave para tener esta literatura bien estructurada. Y el último es redactar el marco referencial de una manera ordenada para que tenga una estructura totalmente adecuada para la investigación que se va a desarrollar, con el fin que tenga un orden, una coherencia, que pueda conectarse con todo lo que el investigador está plasmando, visualizando en la redacción de esta. Bueno, el marco de referencia consiste en una serie de acuerdos que emplea un investigador, un analista o un observador para que a partir de ellos se pueda medir una posición y también a las magnitudes físicas presentes en un sistema físico. El espacio geométrico por el cual atravesaría en diferentes posiciones un cuerpo como consecuencia obvia de su movimiento y el valor asignado a las magnitudes físicas corresponden al marco de referencia considerado. Y por caso es que al movimiento se le estimará como relativo. Ahora bien, cabe destacarse que aun a pesar que los valores de las magnitudes pueden cambiar dependiendo del sistema en el cual se hallen, es una ley que seguirán vinculados por relaciones de tipo matemático, que son las que le permitirán al analista anticiparse a valores logrados por otro analista. También se conoce como sistema de referencia, y es el concepto que nos ocupa, que es ampliamente empleado a instancias de la mecánica clásica y de la mecánica relativista. Que hay que recordar que la primera que se ocupa de describir el comportamiento que presentan cuerpos físicos macroscópicos que se encuentran ya sea en reposo o bien en movimiento muy lento, ni se le compara con la velocidad que ostenta la luz. Mientras que la mecánica relativista o teoría de la relatividad está desarrollada por el científico Albert Einstein y aborda la temática del movimiento y de los cuerpos y la fuerza gravitatoria.